Shabbat Shalom, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente al estudio de la Parashá semanal. Estamos esta semana con una hermosa Parashá, la Parashat Beshalach. Los saludamos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en la congregación judío-mesiánica Genecherú. Hoy es 31 de enero del 2026, correspondiente al 13 de Shevat de 5786. A 2 días de Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles. La parashá de esta semana, la cual es la número 16 de la Torá y la cuarta del Sefer Shemot, está en el libro de Éxodo, capítulo 13, desde el verso 17 hasta el capítulo 17, versículo 16. Son 116 versículos y la Haftará tenemos dos tradiciones. La Sefardí trata el libro de Jueces del capítulo 5, versículos 1 al 31, la historia o el cántico de Débora y Barak, cuando lograron la victoria sobre sus enemigos con la muerte de el rey Sísara a manos de Yael. En el Brit Hadashah tenemos Mateo capítulo 3, versículos 1 al 17. Antes de empezar a estudiar la Torá, vamos a agradecer al Eterno por esta hermosa oportunidad de estudiar las palabras de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torá. Ahí tenemos una panorámica de lo que es la parashá en un sefer que es un poco más alto. Como notarán en la columna segunda, hay una estructura enladrillada. Ese es el famoso Shirat Hayam, el cántico del mar, cuando hacen el cruce del Mar Rojo. Donde se apunta el dedito es donde empieza la parashá, y en la cuarta Amud, en la cuarta columna, tenemos el final, fíjense, dejando una línea completa sin escribir antes de la siguiente parashá. Interesante esta palabra Amud o columna, porque es la misma palabra que vamos a encontrar también en la parashá. Luego lo voy a explicar qué estoy queriendo decirles. Empecemos con el primer pasuk, aquel que le da el nombre a la parashá. Y dice, Vayehib Beshalach Paro et ha'am velo nachan Elohim derech eretz plishtim ki karov hu ki amar Elohim pen inachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma. Traducido es, y cuando Paró permitió partir al pueblo. No es lo mismo que cuando el faraón liberó o dejó ir a Israel, sino que él ha levantado toda su autoridad que tenía, que ejercía sobre Israel, para que pueda Israel tranquilamente salir a rendirle el servicio al Eterno, o eso era lo que pensaba el faraón. Él creía que Israel iba a volver. Por esa razón la palabra es Beshalach, porque la idea inicial del faraón no era dejarlos ir del todo, sino que iba a darles permiso para ir a hacer una festividad al Eterno y luego poder volver. Según nos decía la Torá en anteriores parashot, este permiso era de el camino de ida era de unos 3, el de retorno era de otros 3, más la estadía serían unos 7 días, un día más. Hablamos de unos 7 días que se iban a ausentar. Muy bien, pero dice que entonces, cuando ellos estaban yendo, ellos iban ya directo hasta la tierra prometida, pero el Eterno los va a desviar para hacer una parada previa. Él dice que no los llevó por el camino de los Pelishtim, de los filisteos, sino que
los hizo desviarse por el camino del desierto de Sinaí. El de los Filistín quedaba más cerca. Se iba a preocupar. Entonces, como tomaron el camino corto, iba a ser más fácil que se vuelvan, ¿no? Muchas veces nos pasa que cuando ya vamos llevando cierto recorrido o incluso cuando estamos en una actividad y ya hemos invertido mucho tiempo, ya pensamos de volver hacia atrás o desistir que se ha recorrido y dice, bueno, entonces podemos volver atrás. Entonces, para no ponérsela fácil a Israel y que digan, había habido guerra, volvemos, se fueron por el camino más largo. Algo así como el cuento de la Caperucita, ¿no? Bueno, entonces, por eso el Eterno los desvía, pero además para llevarlos primeramente a Sinaí. En esta parashá solamente se encuentra un solo precepto, el número 24, que es la prohibición de traspasar los límites permitidos en Shabbat. Esto vamos a extendernos un poquito, que son 14 versículos. Ya vimos un poco que el faraón permite que Israel vaya y sirva al Eterno. E Israel es guiado de día por una amud, una columna de nube, y en la noche por una columna, una amud de fuego. El faraón luego es llevado a, el pueblo es llevado a campamentos específicos. Primeramente llega a donde se reúnen desde Pir Ramsés o desde Ramesés y Pitón en Ramsés, y de ahí parten a Sucot. Cuando están en Sucot es que Moshe desentierra los huesos o busca los huesos de Yosef para llevarlos. Y de ahí parten hasta un lugar llamado Etam. De Etam se regresan y llegan hasta Pi-Hahirot. Mientras tanto, el faraón cae en cuenta de que el pueblo se marchó definitivamente, que no fueron los 7 días, sino que ya lleva mucho más tiempo y no se volvían. Y se prepara con un gran ejército y 600 carros para perseguirlos y darles alcance. Esta es la primera aliyá, y ahí podemos ver, fíjense que en el versículo 18, Dios hizo que el pueblo dé un rodeo por el camino del Mar de los Juncos. Ellos dicen que subieron armados. En hebreo esa palabra es Vehamushim aludes, y subieron Hamushim. Algunos interpretan Hamushim, bueno, literalmente significa que estaban armados, pero Hamushim viene de 5. Otros dicen que está relacionado con Hamishim, que es 50. Cuando se refiere al 5, algunos rabinos enseñan que la quinta parte fue la que salió, o sea, el 20%. Pero nuestro rabino dice que en realidad significa 1 de 50 y que en realidad salieron muchos menos, que representa el 2%, que fue lo que en realidad salió de Egipto. Muy, muy poco, porque pese a que eran alrededor de 3 millones, el 2%, y si fue el 2%, estamos hablando que la totalidad era mucho más. Bueno, sea 2%, sea 20%, igual es mucha, mucha gente. Dice que viajaron desde Sucot y acamparon en Etam, en el límite del desierto. Podemos ver aquí que dicen Beket Hamidbar, que están al final del desierto. El Eterno iba delante de ellos en un pilar de nube en el día para mostrarles el camino, y en un pilar de fuego
para alumbrarles en el camino, de tal manera que caminen de día y de noche. Ahora, que si descansaban o no descansaban, seguramente que sí en las noches, ¿no? Pero aquí la Torá nos dice que caminaban día y noche. Y entrando en el capítulo 14, seguimos en la primera aliyá, el Eterno va dirigiendo a Moshe y le dice, diles que vuelvan y acampen delante de Pi-Hahirot. Algunos dicen que Pi-Hahirot es igual que Pin-Ramsés, pero que esta vez cambió de nombre, o la ciudad de Pitom en realidad. Que la ciudad de Pitom es la boca de Tom, un dios egipcio, y Pin-Ramsés es la boca del Jerut, de la libertad. Pero yo creo que Pi-Hahirot probablemente en realidad estaba en un lugar más cercano justamente al Yam Suf, al Mar Rojo. Yam Suf, el Mar Rojo es una cuestión de debate entre los estudiosos, porque si bien se traduce como el Mar de los Juncos, porque Suf significa justamente eso, un junco, un cáñamo, en el Mar de los Juncos no hay juncos. Curioso, ¿no? O en el Mar Rojo. Y el Mar Rojo actualmente, ya vamos a ver un mapa a continuación, en realidad es la parte más grande, la parte al norte son dos golfos, que al medio se encuentra la península de Sinaí. Y los dos golfos tenemos por el lado occidental el Golfo de Suez y al otro lado el Golfo de Aqaba. Entonces por eso dicen, no ha sido el Mar Rojo, porque el Mar Rojo está mucho más lejos. Pero en las escrituras, el Yam Suf también corresponde a ambos golfos, también se conoce como el Yam Suf. Y la palabra Suf también podría significar final. La palabra Sof significa final. Por eso tenemos en el alfabeto hebreo las letras Sofit, son las letras que van al final, ¿no ve? Que se escriben de forma distinta y son 5. Entonces, el Yam Suf era el mar que estaba al final de Egipto. Más allá ya no había Egipto, había ese mar. Bien, entonces el Eterno está mostrándole el plan a Moshe. Le dice que el faraón va a pensar, los hijos de Israel están desorientados, están extraviados. ¿Por qué? Porque fueron hacia adelante y otra vez volvieron hacia atrás. O sea, como diciendo, bueno, ¿para dónde voy? ¿Dónde está mi norte? Por último, dice que estarán confinados en el desierto. Es ahí donde el Eterno dice que iba a reforzar, iba a fortalecer. De Hizakti, dice, yo haré fuerte. De ahí viene la palabra Hazak. Es la orden que le dio a Moshe, a Josué y también se la dio el Eterno, ¿no? Hazak benit Hasek. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, lo mismo dice, lo puso animoso el corazón del faraón, lo emocionó. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que estaba pensando hacer. ¿Y qué era? Dice que él iba a perseguirlos. ¿Por qué? Porque quería glorificarse esta vez en Faraón y en toda su armada. Entonces, Mitzrayim, solo ahí sabrán que él es Adonai. Así lo hicieron, dice. Se informó al rey de Mitzrayim que el pueblo había huido. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Bueno, algunos dicen que fueron a espiarlos y vieron que no fueron por donde tenían que ir y ya no estaban volviendo. Así que los mensajeros le dieron parte a Faraón y le dijeron, oye, estos se fueron nomás. La tradición enseña que el cruce de Yam Suf sucedió en el 7º día de Matzot, de la fiesta de los panes sin levadura. Pero al parecer tomó un poco más de tiempo hasta que obviamente el faraón llegara también al lugar a donde están, ¿no? Aunque si dicen que es Pitón, entonces no le tardó mucho. Pero bueno, los siervos del faraón se dijeron a sí mismos, ¿qué es lo que hemos hecho al dejarlos ir, al darles permiso a Israel en lugar de que nos esté sirviendo? Entonces, en vista de ello, Faraón preparó su carruaje, tomó a su pueblo
y tomó a 600 carros de los mejores que habían en Mitzrayim y se fue con una infantería enorme tras Israel. El Eterno nuevamente se dice que fortaleció el corazón de Egipto y los persiguió, pero los hijos de Israel iban Beyad Ramá, con mano alzada. Aquí podemos ver en este mapa que habían 3 caminos que podían direccionar desde Egipto hacia la parte oriental. En el rojo vemos que va por Gaza, que es la tierra de los filisteos. En el otro pasa por Petra, pero el tercero, el más sureste, el que rodea el desierto del Yam Suf, que ahora se conoce como el desierto de Sinaí, va por el extremo, por la parte de encima, y seguramente fue el camino que tomó Moshe cuando huyó del faraón. Y este camino lleva directamente hasta Midian. Si se dan cuenta, los 3 caminos corresponden a los 3 embajadores principales de Egipto. ¿Se acuerda quiénes eran? El del norte, el que pasa por Gaza, que pasa por los filisteos, y el camino más cercano para llegar a Aram Naharaim, donde se encontraba Bilán. El segundo, el del medio, que pasa ahí, es la ciudad de Petra, ese es el territorio de Edom. Ahí se encontraba ¿quién? Job. Y el tercero es el camino que va hacia Midian. Ese es el que nos lleva hacia la tierra de Itró. Como ven, ahí está el Mar Rojo. Hacia el norte se divide en 2 brazos, que son los 2 golfos. El Golfo de Suez, que está en el lado de Egipto, y el de Acaba, que está en el lado de Midian. Muy bien, en la segunda alía, ¿qué sucede? Los egipcios dan alcance a los israelitas y ellos le reclaman a Moshe. ¿Qué les dicen? Y esto es muy importante, y esto es lo que voy a traer para mi enseñanza breve de hoy día. Ellos le dicen, tú nos trajiste a morir aquí al desierto. Nos debiste, ¿qué tenía de malo Egipto para que muramos allá y nos entierren acá? Ahora nos van a enterrar aquí. Entonces Moshe les calma y les dice que el Eterno va a pelear por ellos, pero que se calmen. Ya en la tercera aliyá, que son 11 pesukim, es donde tenemos el milagro magistral de la apertura del Mar Rojo. El Eterno le dice a Moshe, ¿por qué clamas a mí? No es momento de clamar, no es momento de orar, le está diciendo en otras palabras. Y esto va para aquellas personas que dicen, todo se soluciona con oración. No. Hay veces que es momento de actuar. Entonces, aquí habían, dice, 4 grupos de personas. Un grupo que decía, tirémonos al mar, que murámonos. Otro, ya que vengan y nos lleven y bueno, volvamos a ser sus esclavos. Otro grupo dijeron, no, vamos a luchar contra los egipcios. Y un cuarto grupo se puso a orar, Señor, por favor. Y Moshe seguramente estaba en ese grupito porque el Eterno le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué haces orando? Camina, marcha, es hora de marchar. Entonces le dice a Moshe que él debe abrir el mar levantando el brazo y la vara hacia el mar. Hay una explicación cabalística, no lo vamos a abordar porque es un poco extensa. Tiene que ver el bastón con la parte de la Geburah, con la parte del Gesed, porque dice que los concilios del Eterno dijo, bueno, si van a marchar, ¿por qué lo vas a castigar a los egipcios? Por idólatras, dijo Hashem. Pero Israel también viene de la idolatría. Entonces tuvo que actuar el atributo de Gesed para también salvar al pueblo. Por eso extendió ambos brazos.
el Eterno quiere este triunfo sobre los egipcios con el fin de que todo Egipto conozca, tenga el conocimiento pleno de que Él es Dios. Él es Yud-Hei, Vav-Hei, es Hashem. El ángel del Eterno entonces, que era el que estaba en la columna, dice que se pasó a la parte de la retaguardia de Israel y sirvió de divisorio entre los egipcios y el pueblo para que los egipcios no se acerquen durante toda esa noche. Es entonces que Moshe se dirige al mar y lo divide. Hay un relato en el Midrash que cuenta que el mar no se dividió instantáneamente, así que los israelitas no querían pasar. Fue Nachshon, el hijo de Aminadab, el que dio el paso de fe. Él caminó, se acercó, el mar no se abría, pero él siguió determinado y cuando el mar llegó al cuello, dice que el mar se abrió automáticamente. Se hicieron como dos muros a los lados. El ejército entonces de Faraón ve que Israel está pasando y el Eterno dice que desde la nube Él daña a sus carros. Y cuando el Eterno les permite pasar a Egipto, al ejército del Faraón, las ruedas estaban todas desalineadas y empezaron a atacarse en el lodo. Y los egipcios se dan cuenta que el Eterno peleaba por Israel e intentan huir, pero al final el Eterno, en la cuarta aliyá, dice que extienda nuevamente su mano y haga volver el mar a la normalidad. Israel pasa, dice, en la última vigilia de la noche, el mar, al parecer dicen algunos, lo que había pasado con el viento que había soplado del oriente se había congelado. Entonces, con los primeros rayos del sol, el agua empezó a derretirse y cuando ya salió completamente el sol, se derritió y eso aplastó a los soldados egipcios que habían entrado a perseguir a Israel. Así libró el Eterno a su pueblo para siempre. Y Moshe empieza a entonar con el pueblo el famoso cántico, el Shirat Hayam, el cántico del mar, que aquí lo podemos ver en un Sefer Torah. Puesto que en Shabbat Beshalach, que es este Shabbat, se lee el cántico de Moshe luego del cruce del Yam Suf, es que también este Shabbat se llama el Shabbat Shirah. Bien, en la cuarta aliyá, Miriam toma a otras mujeres, y otras mujeres toman panderos y dan ritmo al cántico al son de los panderos. Moshe conduce a Israel desde Yam Suf al desierto de Shur, donde no encuentran agua. Caminan por 3 días y finalmente encuentran agua, pero eran amargas, y por ello llamaron el lugar Mará. Mar significa lugar amargo. El pueblo se vuelve a quejar con Moshe, pero Moshe, para ayudarles, lanza una rama al agua, la cual queda dulce y ya se puede beber. El Eterno les da instrucciones al pueblo y les dice que si obedecen sus mandamientos, ninguna plaga ni enfermedad les va a golpear. En la quinta aliyá llegan hasta Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras. Una fuente para cada tribu. En este lugar ellos llega el 15 del segundo mes. Se dice que habían preparado pan para un mes. Entonces ya había pasado un mes porque salieron el 15 del primer mes. Y ellos empiezan a quejarse y decir, queremos pan, queremos carne. Entonces el Eterno le dice, muy bien, a Moshe van a tener carne en la tarde, o sea, al anochecer, van a tener carne y en la mañana van a tener pan suficiente para que ellos se llenen. Moshe le dice al pueblo que en realidad de quien se están quejando es de Hashem, no es de él. La sexta aliyá, que es un poquito más larga, son 26 versículos, vemos que el Eterno le responde a Moshe para que sepa el pueblo que él es Hashem. Esa tarde el pueblo estaría lleno de codornices
y en la mañana el suelo se iba a llenar con un grano blanco, con el maná. Ellos se preguntaron y dijeron, Manjú, ¿qué es esto? Y por eso le pusieron por nombre el maná. Moshe les dice que este es el pan que Dios les da para comer. La instrucción que les da es que solamente se puede recoger un homer por persona, ni un poco más ni un poco menos. Algunos dicen que recogieron de más y cuando llegaron a sus casas tenían cabalito un homer. Los que recogieron un poquito menos llegaron a sus casas, tenían un homer. Otra instrucción que les decía, no dejen nada para el otro día, porque si no se va a gusanar porque va a heder. Y eso pasó, algunos dicen que lo hicieron. La tradición enseña que son Datán y Abirán, estos liosos de siempre. Ellos se quedaron con pan para el otro día y el pan estaba hediendo y con gusanos. Cuando vino ya el viernes o el sexto día, el Eterno le había dicho que podían sacar el doble y que esta vez iban a preparar todo el Shabbat, para el Shabbat en el día sexto, pero que no se iba a gusanar. Entonces los que llevaron y vieron que cabalito tenían 2 homer por persona, prepararon todo, comieron en Shabbat, o sea, comieron ese día y en Shabbat ya no estaba agusanado ni había hedido. Entonces era otro milagro que había con respecto del maná. Muy bien, aquí es donde vemos que el Eterno da las prescripciones con respecto a los límites del Shabbat. Y es aquí donde entendemos la intención del Shabbat. La intención del Shabbat es hacernos entender que la provisión corresponde solamente al Eterno. Por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, el Eterno nos va a dar lo que necesitemos. Entonces, igual, si no hemos podido conseguir lo suficiente, el Eterno se va a encargar de dar siempre lo que necesitamos. Esa es la idea de la bendición del Shabbat, el gentil, dice en Yeshayahu, en Isaías 56, que abraza el Shabbat, que abraza el pacto, él va a disfrutar de estas bendiciones que da el Shabbat. Y la bendición principal del Shabbat justamente es, aparte que nos da el descanso de seguir esforzándonos de nuestros trabajos, también nos muestra que la provisión viene sin falta de parte de Hashem. Un homer es la 10ª parte de un efá, que son aproximadamente unos 22 litros de capacidad seca. Finalmente, en la 7ª aliyá, toda la comunidad avanza hasta un lugar llamado Refidim, y aquí el pueblo se queda sin agua. Entonces claman a Moshe y le dicen, queremos agua. El Eterno le dice, ok, ahí está la vara, busca una piedra, golpéala y va a salir agua. Moshe obedece y el pueblo tiene agua para beber. Este lugar llega a llamarse Masau Meribá, prueba y discusión por lo que el pueblo hizo. Y es en este momento que aparece Amalek y ataca la retaguardia de Israel, ahí en Refidim. Entonces Moshe comisiona a Yehoshua para que seleccione a varones de guerra para luchar contra Amalek. Así que al otro día por la mañana Moshe se paró en lo alto de una colina con la vara de Dios en la mano, acompañado de Aharón y Hur. Y Josué era el que dirigía al pueblo contra la guerra con Amalek. Pero cuando los brazos de Moshe se cansaban, Amalek prevalecía. Cuando él volvía a recuperar fuerzas, Israel prevalecía. Entonces Aharón y Hur lo acompañaron y le pusieron una piedra para que él pueda descansar, y ellos le sostenían las manos a Moshe, y así Israel llegó a vencer. La Torah menciona por primera vez aquí que las manos de Moshe tuvieron firmeza. Se menciona la palabra emuná. Entonces, ¿qué es emuná? Emuná no es creer en cosas. No es yo creo que Jesús existe, que Jesús es el Mesías, yo creo en estas cosas. Emuná tiene que ver con una determinación, con una actitud.
porque se dice que las manos de Moshe llegaron a tener emuná. ¿Y qué es emuná? Firmeza. Estaban firmes para que Israel pueda prevalecer. Entonces, fíjense que tiene que ver más con una actitud que con conocimiento o creencias. Tienen más connotación acerca de permanecer firme, leal, en confianza con el Eterno. Y así fue que se pudo vencer a Amalek. Entonces el Eterno dice a Moshe que escriba esto como recuerdo en el libro de la Torá, para que se repita a Yehoshua y Yehoshua lo siga transmitiendo, de que borrará la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Y dice que ese lugar fue llamado Adonai Nisi, porque el Eterno es mi estandarte. Hace la declaración que debido a que se levantó una mano contra el trono de Yah, al que es Adonai, dice, al que es Yah, que está incompleto. La palabra trono es Kisé. Y ya está también incompleto, no es Yod Hei Vav Hei, sino solamente Yod Hei. Entonces dice, mientras no se elimine a Amalek completamente, el nombre del Eterno va a seguir siendo incompleto. Y bien, la Haftará, que ya vimos, hay dos tradiciones, nos menciona el cántico de Débora y Barak con respecto a la victoria que tuvieron sobre Sísara. Ahí tenemos el resumen de la Haftará. Y bien, vamos a hablar ahora acerca de una pequeña palabra que les quería traer. Cuando estamos, vamos a retroceder a la segunda aliyá. Dice, y dijeron a Moshe, en Éxodo 14:11, y dijeron a Moshe, por no haber sepulcros en Egipto, nos tomás que nos has hecho al sacarnos de Egipto, que sirvamos a los egipcios, pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Muy bien. Aquí nos enseñan los sabios acerca del Brit, de un pacto de los labios, el Brit Hasfat. Es muy importante todo aquello que sale de tus labios, porque de lo que sale de tus labios se hace en algunas instancias un voto, ¿no es cierto? Pero en otras instancias, bueno, en instancias generales en realidad se crea un lazo de compromiso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la imagen de Elohim. Fuimos hechos a imagen de Elohim, y así como Elohim creó todo con la palabra, nosotros creamos realidades con nuestras palabras. Y por ello es que debemos tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Tú fíjense que todo Israel le dice a Moshe que era mejor que se queden en Egipto porque ahora van a morir en el desierto y los van a enterrar ahí. Y al final de cuentas, toda esa generación, salvo 2 personas, murieron en el desierto y fueron enterrados ahí. Se cumplió lo que ellos habían puesto, el lazo que se habían puesto. Por eso, nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. Pero también tenemos que saber usarlas para bien. Declarar cosas buenas. Decir muchas cosas como si no fueran, como si ya estuvieran. En otras palabras, crear las realidades. Se dice en el Brit Hadashah que con la boca nosotros confesamos para nuestra salvación y creamos así la realidad.
Por eso es que también debemos hacer la confesión y proclamarlo. Entonces, esa pequeña palabra quería traerles hoy, además de la enseñanza de la parasha. Tengamos cuidado con nuestras palabras porque son registradas por los ángeles y muchas veces terminan cumpliéndose. Eso quería traerles, amados hermanos, en el día de hoy. Nosotros los esperamos el siguiente Shabbat para contar nuevamente con una entrega del estudio de la parashá de la Torá. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Es mi deseo que el Eterno les bendiga durante el resto de la semana y que no les falte nunca la provisión. Hashem los bendiga, Shabbat Shalom y hasta siempre. Con amor, aquí desde la congregación Genecherú en Santa Cruz de la Sierra. Chau a todos.